Bien, pues en esta mañana vamos a terminar el ciclo de estudios que llevábamos teniendo acerca de Hechos 2. Hechos 2 estaba hablando de las funciones principales de la iglesia, lo que la iglesia primitiva hacía. Y la semana pasada el pastor Henry estuvo hablando de procesos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Procesos, ¿no? Fue una predicación muy interesante. Y Dios siempre actúa en medio de los procesos en nuestra vida. Y cada uno de nosotros estamos inmersos en un proceso, ¿cierto? Diferentes, pero estamos en un proceso. Y en medio de ese proceso aparecen estas 5 funciones bíblicas. Porque Dios no va por libre. Dios siempre nos invita a trabajar juntos. Así que hoy vamos a cerrar este ciclo con el último redondelito que está ahí en el medio, que es adorar. La adoración. Y cuando pensamos en adorar, ¿qué se nos viene a la mente? Alabanza. ¿Qué más se nos viene a la mente? Espera. Rendición. ¿Qué más? Obediencia. Bueno, muy bien, muy bien. Cuando pensamos en alabanza y en adoración, generalmente la mayoría de personas, pero que no es el caso nuestro, nos pensamos siempre en música, ¿cierto? Alabanza, adoración, música, ¿no? Lo relacionamos con música, lo relacionamos con un ambiente suave, íntimo, ¿no? De sensaciones, momentos en los cuales están los músicos ahí arriba, arpegiando su guitarra, tocando allí lo que comúnmente y ahora se llama worship, ¿no? Lo dije bien, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Pero ¿qué cuando no hay eso? ¿Seguimos adorando al Señor? Eso es está muy bien, ¿no? Así que quiero que vayamos a un pasaje que es muy conocido, tal vez tú lo has escuchado muchas veces, o tal vez no, pero que nos acerca a lo que realmente es la verdadera adoración. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Buscar ahí en vuestras Biblias, en vuestra app de la Biblia. Es un pasaje muy interesante que nos deja ver un poquito lo que el Señor ha venido hablándonos de procesos y de las funciones bíblicas de la iglesia. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cuál pasaje es? La mujer samaritana, ¿no? ¿Todos conocen este texto de la mujer samaritana? Bien, bueno, pues vamos a ponernos un poquito en contexto, aunque lo conocéis. Jesús pasa por Samaria, que no era costumbre, porque Jesús siempre hacía tomaba el camino más largo. ¿Por qué? Porque judíos y samarios no se podían ver. Entonces, en vez de ir recto, pues él iba por el lado del Jordán, para no encontrarse con aquellos samaritanos. No eran dignos de los judíos en aquel entonces. Así que Jesús se pasa por ahí, se sienta en un pozo y se acerca a una mujer, cosa que tampoco era muy común en aquella época. Que un judío hablase con un samaritano ya era bastante, pero aparte que fuese mujer, eso ya era pasarse 10 pueblos. Ya Jesús estaba saliéndose de todos los parámetros de judíos que había establecidos. Así que él comienza a hablar con ella y toda esta conversación nos lleva al versículo 19, que dice: Jesús le dijo a la mujer: Señor, estoy viendo que eres profeta. ¿Por qué le dice esto? Porque Jesús le dice, entre la conversación le dice, ve y dile a tu marido. Y le dice, Señor, pero no tengo marido. Y el Señor le dice, bien dices, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido.
Claro, qué políticamente correcto el Señor, ¿no? Pero yo no me imagino con qué dulzura se lo habrá dicho, porque si a nosotros a veces cuando nos dicen algo nos crispamos, ¿cierto? El Señor lo tuvo que haber dicho con tanta ternura y con tanta dulzura que la mujer le responde: Señor, estoy viendo que eres profeta. No se enfadó ni tiró el cántaro lejos, sino que le dijo, y le dice, y después le sigue diciendo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Mirar que la mujer no se enfocó en lo que Jesús le había dicho, sino que cuando ella dijo, me parece que tú eres profeta, le dijo, yo necesito saber esto. Señor, ustedes dicen que aquí no se debe adorar, que se adora en Jerusalén. Por favor, dime. En ese momento ella no pensó que tenía 5 maridos y que al que ahora no tenía no era su marido. Ella no pensó en eso. Más adelante vemos que sí pensó en eso, pero pensó en lo más importante. Así que cuando llegamos ahí al versículo 20, ella se plantea esa pregunta de la adoración. Y Jesús le contesta en el versículo 23. Pero llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Hasta ahí llega la conversación, ¿no? Sigue habiendo una conversación ahí con ella. Ella se va, decide, cambia su vida, transforma todo su ser. Yo creo que para la mujer no fue fácil llegar y cambiar todo lo que estaba en el medio, ¿no? No fue nada fácil para la mujer. La escritura no nos lo dice, pero lo podemos intuir. ¿Entró en qué? En un proceso. ¿Recuerdan lo que el Señor hablaba la semana pasada? La mujer entró en un proceso que le llevó a adorar al Señor. Así que, ¿qué quería enseñarle el Señor a la mujer samaritana? ¿Y qué quiere enseñarnos a nosotros hoy, en esta mañana, con referente a la adoración? Este pasaje le he llamado adorando desde el corazón. ¿Y por qué adorando desde el corazón? Gracias por hacerme esta pregunta, como diría el pastor. Así que el mismo pasaje nos revela qué es lo que nos quiere decir. Algo interesante. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero ¿qué es la adoración y por qué es necesario que adoremos en espíritu y en verdad? ¿Qué es eso? Y antes de continuar con este ciclo, vamos a ver qué significa adoración. Y adoración viene del griego poskuneo, que significa postrarse, rendirse, reverenciar. Uno de vosotros habéis dicho, ¿qué piensas de adoración? Y contestar, rendición. Entonces, realmente la adoración es eso. Viene de ese griego poskuneo, que significa postrarse, reverenciar, suplicar. Eso es lo que realmente es adoración. Así que cuando nosotros adoramos al Señor, es necesario que le adoremos en espíritu, o sea, es decir, que sea nuestro espíritu el que se relacione con Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo nos comemos eso? Porque esta mañana hemos todos adorado al Señor, ¿cierto? ¿Cierto? Amén. Todos hemos adorado al Señor. Hasta donde nosotros creemos, todos hemos adorado al Señor. Ahora vamos a ir viendo cada uno, vamos viendo si realmente adoramos al Señor o hicimos otra cosa. ¿Vale? Vamos a recordar algo. Los seres humanos estamos compuestos de 3 partes, que son ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Eso, todos estamos compuestos de esto. El cuerpo, este cuerpo que tenemos, este estuchito que tenemos es nuestro cuerpo. El alma es todo lo que se relaciona con los sentimientos, ¿cierto? Y el espíritu es lo que se conecta con Dios. Ese es. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, hasta en eso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y nosotros también somos compuestos por 3 partes. Y muchas veces pensamos que estamos adorando
pero no lo estamos haciendo porque realmente no nos hemos conectado, no hemos conectado nuestro espíritu con el Señor. ¿Vamos en la misma línea? No hemos conectado nuestro espíritu con el Señor. Allí por eso es que el pasaje dice que llegará esa hora en que se adorará en espíritu y en verdad, y que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Así que aquí me gustaría hacer un inciso. Cuando nosotros alabamos y damos gracias, que es diferente alabar de adorar, lo hacemos desde nuestra alma. Entonces alabamos y al Señor desde nuestra alma, que es diferente al espíritu. ¿Me están siguiendo, no? Entonces podemos, nuestra alma es la parte del ser humano que alberga los sentimientos, las emociones y las decisiones. Y muchas veces nosotros llegamos al tiempo cúltico, o llegamos a nuestro grupo de conexión, o llegamos a nuestro tiempo devocional con el Señor y llegamos solamente a alabarle. Llevamos solamente con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestra decisión. Hoy tomé la decisión de levantarme y buscar al Señor. Entonces voy solamente con mi alma, pero falta algo más. Y por eso es que muchas veces estamos alabando al Señor, sí, le estamos dando gracias, estamos reconociendo lo que Él es, pero nos falta algo más. Pero cuando nosotros adoramos, es nuestro espíritu el que entra en comunión directa con el Espíritu de Dios. O sea, ve, hay otro elemento de nuestra naturaleza que entra en comunión y en adoración con el Señor. Entonces muchas veces nos quedamos solamente alabando al Señor con nuestra alma. Sí, gracias Señor por cómo tú eres, gracias Señor. O sea, no vamos un poquito más allá. Vero, ¿me puedes traer por favor esa jarra que hay allí? Y esa agua. Esto es lo siguiente. Y esos platos. Os voy a poner un ejemplo. Gracias. Esto es para no hacer reguero, ¿eh? Mirar, cuando alabamos al Señor, lo hacemos con nuestra alma, entonces estamos limitando, nosotros estamos controlando, ¿vale? Entonces yo ahí controlo que no se vaya a derramar el agua, ¿no? Entonces, muy controlador, controlo. Señor, gracias por esto, gracias por aquello, que no se vaya a enterar mi vecino, que esto es lo que me está pasando, por favor, yo controlo y estoy alabando al Señor. Pero cuando estoy adorando al Señor, es mi espíritu el que se conecta y entonces sucede esto, que ya no controlo yo, sino que es el espíritu el que controla. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un fluir, porque ya no soy yo, sino que es el espíritu, mi espíritu se está conectando con Dios. Hay una canción que me encanta y dice: cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón está ya en adoración a ti. Dice: te amo, mi Señor. Y se acaban las palabras. Es cuando ya tú no estás controlando. Ay, que aquí mi hermano que está al lado no me vaya a ver y no vaya a enterarse que eso, que no se vaya a percibir que estoy llorando, porque estarán pensando que estoy triste o que me está pasando alguna tristeza. No. Porque quien está al lado también estará adorando y vas a ver que si tú estás llorando, estás quebrantado porque estás delante de tu Dios. Estás delante del Señor que hizo los cielos y la tierra. Estás delante del Señor que ha dado tanto por ti. Estás delante del Señor que te está acompañando en el proceso en el cual estás pasando. Estás delante del Señor que no te está echando la culpa de nada. ¿Ven la diferencia tan tremenda entre alabar y adorar? Aunque juntas son importantes, son muy importantes. Alabamos con nuestra alma y adoramos con nuestro espíritu. Segunda cosa, el corazón, que es la integración del alma y el espíritu en la adoración. Como os dije, esto no quiere decir que sea mejor alabar o adorar. Juntas son igualmente importantes y van unidas. No se pueden separar. Por eso el Señor dijo en Mateo 22:37:
buscar en vuestras Biblias, que me gusta que lo leáis para que sepáis que realmente dice ahí. Mateo 22:37 está el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque sabéis que el corazón es el conjunto de todo nuestro ser. Por eso debemos adorar desde el corazón. ¿Ves? No tenemos que adorar solamente, ahora vamos a adorar solo con nuestro espíritu. No, ahora con nuestra alma. No, debemos adorar desde el corazón. Porque es en conjunto que tenemos que adorar. Así que resumiendo, el alma, que son las emociones, y en griego es la psique, el espíritu, que es el neuma, que es nuestra espiritualidad, y el corazón, que es el cardio, por eso vamos al cardiólogo, es todo el conjunto de nuestra alma y nuestro espíritu. Y por eso es que tenemos que adorar al Señor desde nuestro corazón. Por tanto, tenemos que hacerlo desde nuestro espíritu. Y eso también es algo que no podemos hacer solos. No podemos hacer solos. Sin el Espíritu Santo no podríamos adorar. ¿Todos tenemos el Espíritu Santo? Amén. Todos. Amén. Sí, dígalo con convicción. El Espíritu Santo habita en mí. Si yo he creído en Jesucristo, el Espíritu Santo habita en mí. Entonces yo puedo alabar y adorar al Señor. Ahora, ¿lo estoy haciendo realmente bien? Por eso es necesario, amados, vivir una vida llena del Espíritu, como os decía aquí. Llena y constante. ¿Ustedes han visto las fuentes? Constante, va derramándose y derramándose. Así tiene que ser nuestra vida. Una vida llena del Espíritu, no así. Una vida que rebose. Porque muchos a veces se quedan en este estado. Y, pero la copa está llena, no me pidas más, que está llena. Pero si dejamos esta agua aquí 1 año, 2 años, en 2 años, ¿quién se la tomaría? Se puede secar, se puede evaporar, y si queda algo, nadie se la querría tomar, ¿cierto? Pero si vemos esta, que se ha ido renovando, a que si no la tomamos, ¿no? Porque está renovada. Así que nuestra vida tiene que estar llena del Espíritu. Por eso la Escritura nos dice en Efesios 5:8, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu. No diciendo, es que sois unos borrachos. No quiere decir eso. Simplemente quiere decir que el vino, ¿qué efecto causa en nosotros cuando nos tomamos una copita de más? Nos controla, ¿cierto? Por eso dice, sed llenos del Espíritu y dejarse controlar por el Espíritu. Porque cuando uno se toma un vino de más, ¿no? Entonces ya no eres tú, ¿no? Tú comienzas a decir, ¿cierto? Así que ser llenos del Espíritu Santo es vivir bajo la influencia del Espíritu. Y eso es lo que nos indica el Señor. Permitir que Él guíe nuestros pensamientos, permitir que Él guíe nuestro carácter, permitir que el fruto del Espíritu, que está en Gálatas, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, todas esas cosas afloren en nuestra vida. Qué difícil es que eso aflore en nuestra vida, ¿cierto? ¿Difícil o no? ¿Cierto? La paciencia, eso de paciencia es complicado, ¿cierto? Fe en medio de los procesos. Fe cuando tú ves que no está pasando nada y que tú estás ahí orando. Tener amor cuando no recibes amor, sino recibes desamor. Estar en paz cuando tú ves que tu mundo está hecho un caos, pero eso es el fruto del Espíritu. Por eso es que tenemos que mantenernos llenos del Espíritu.
también significa caminar en obediencia y ser sensibles al Espíritu. Ser sensibles. Así que podríamos pensar, entonces no podemos adorar porque somos seres tan imperfectos. Cuando yo estaba haciendo este sermón le preguntaba al Señor, Señor, ¿de verdad somos tan imperfectos? O por lo menos yo, tengo una cantidad de errores. Y el Señor me llevaba a otro pasaje. Mateo 5:48 dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A ver, ¿cómo así, Señor? Yo soy tan imperfecta, pero el Señor me dice, sed pues perfecto como vuestro Padre es perfecto. Y ese perfecto, ese perfecto que aparece ahí, no significa que sea sin errores. Así que descanso en eso. Buah, Dios no me pide que sea sin errores, ¿no? Pero sí me indica que puedo estar completa en Él. Que sea una persona completa, que sea una persona madura, que sea una persona que tenga amor, que sea una persona íntegra en el carácter. En pocas palabras, Dios nos pide que esa madurez tiene que ser una madurez espiritual, no una perfección de la cual estamos nosotros acostumbrados los seres humanos a pensar y a ver, ¿no? Porque nosotros cuando vemos un error en alguien, la X, ¿no? La X que es esa escarlata. Y para quitar esa X de una persona, los seres humanos somos muy condicionantes en ese aspecto. Si tú me la haces, me la pagas. Tachado de por vida, ¿no? Eso, el Señor no quiere eso, no quiere esa perfección, quiere que seamos maduros en medio de nuestro caminar. Por eso son tan importantes los procesos, porque en medio de los procesos yo conozco realmente cómo estoy adorando al Señor. En medio de los procesos yo sé cómo estoy actuando y cómo se está transformando mi carácter. En medio de los procesos sé cuánto realmente conozco yo al Señor. Aunque vaya procesos por los que nos pasa el Señor muchas veces, ¿no? No todos los procesos nuestros son iguales. Porque la Escritura también nos enseña de que Él sabe cuál es la carga que cada uno de nosotros podemos llevar. Entonces Él no nos va a dar cargas mayores a las que nosotros podamos llevar. Pero sí lo que nos da a nuestra vida es algo que va a servir para nuestro proceso. Porque recuerden que cuando estamos hablando de hechos, vemos 5 funciones bíblicas de la iglesia. Y una de esas funciones es servir. Y es el ministerio orientado a los dones. Y en medio de tu proceso, en medio de mi proceso, Dios nos está enseñando para luego ser edificadores del cuerpo de Cristo. Porque va a haber personas que van a necesitar escuchar lo que Dios hizo en tu vida en medio de tu proceso, que tal vez no es lo mismo que me ha pasado a mí. No es lo mismo yo hablar desde lo que Dios hizo en mi vida en esta área. Vamos a pensar, una persona que ha sufrido una enfermedad delicada, si hay otra persona al que el Señor le ha sanado, le ha ayudado en medio de su enfermedad, va a tener más sensibilidad y otro testimonio del cual hablarle. Y esa persona va a tener autoridad espiritual para hablar con otra persona. Así que nuestra adoración tiene que ver no con ser perfectos, pero sí con mostrar madurez. Cuando caminamos realmente en esta dirección, podemos experimentar lo que el Padre está buscando: ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque saben que ya nos quitamos las máscaras. Nos quitamos las máscaras y cuando venimos a este lugar, entonces venimos a adorar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él me da, ni por lo que va a decir el otro que está al lado mío. ¿Qué es Dios para mí? Le pregunto en esta mañana, ¿qué es Dios para ti? Hemos estado cantando hace un momento, dice, tú eres el Dios que adoramos, ¿no?
todopoderoso y soberano, ¿no? Dice, grande en misericordia y poder para salvar, poder para sanar. ¿Hemos experimentado eso en nuestras vidas? Y entonces si nosotros hemos experimentado eso en nuestras vidas, obviamente que vamos a venir a adorarle por lo que Él es. No vamos a venir, ay Señor, mira todavía todas las cosas que no me has respondido, mira todos los cambios que hay que hacer, y tú como que me estás ignorando. No, yo reconozco su soberanía sobre mi vida y le adoro por lo que Él es, por lo que está haciendo. Y ya va a hacer las cosas. No significa que con esto ya nosotros como que nos vamos a descargar de todo, ¿no? Porque estamos en ese proceso. Pero sí me enfoca en que cada vez que yo piense, Señor, no me estás escuchando, o no estás, o estás siendo como ajeno a mi proceso, recuerdo que Él es el Dios que sigue siendo soberano, ¿no? Así que cuando pensamos en nuestra adoración, tenemos que pensar que nuestra adoración tiene que subir como un olor fragante ante su trono. Y pienso en 2 Corintios 2, versículo 14, que habla del olor grato para Dios. Y recuerdan ustedes qué tenía que hacer la gente en el Antiguo Testamento para expiar sus pecados. Los sacrificios, ¿no? Y a veces pensamos, no, el Antiguo Testamento no nos sirve mucho, pero el Antiguo Testamento es la sombra de lo que acontecería en este tiempo. Y cuando miramos el libro de Levíticos, el capítulo 2, allí se habla de los sacrificios. Sobre todo, yo sé que algunas veces a los lectores de la Biblia, y aquí a ninguno le pasa eso, porque son libros que tienen muchos detalles, ¿no? A lo mejor muchas genealogías y entonces como que esto no me sirve. Pero hay cosas tan interesantes, y ahí en el capítulo 2 del libro de Levítico nos dice todos los requisitos que había, ¿no? Si tú presentabas un carnero o un ovejito o una tórtola, porque era de acuerdo a cada uno presentaba, pero había unos requisitos y tenía que ser unos requisitos claros. No era, bueno, pues lo que yo pueda, Señor, lo que yo pueda y te aguantas. No, era un sacrificio perfecto. Lo que tú llevaras tenía que ser perfecto. Cuando el sacrificio se presentaba, había una serie de requisitos también. Se presentaban con el incienso. Y el incienso y las resinas, y cuando ese incienso y esa resina comenzaba a quemarse, eso desprendía un olor como a miel, dicen los escritos. Entonces imaginaros, porque a veces nosotros pensamos, yo no me imagino ahí en el tabernáculo todos esos sacrificios tan diarios, eso debería oler fatal, ¿cierto? Y a lo mejor sí, yo creo que había un equipo de limpieza tremendo, pero en medio de todo eso había unas especies que se presentaban con el sacrificio, que desprendían un olor fragante a Dios, que llegaba hasta allí. Les animo a leer Levítico, capítulo 2, muy, muy interesante. Así que cuando pensamos en la adoración que nosotros le rendimos al Señor, tenemos que pensar, como dice también la Escritura en el Nuevo Testamento, que tiene que ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice que es nuestro culto racional, dice la Escritura. Así que cuando nosotros adoramos al Señor, lo hacemos con un sacrificio vivo, algo que me cueste. Algo que me cueste. Comienza a haber una diferencia entre alabar y adorar al Señor. Un sacrificio vivo, santo, agradable, que desprenda un olor fragante. De ahí hay que hay muchas canciones que cantamos que dicen, Señor, que suba este aroma como un cántito a ti, ¿no? Y me pregunto, cada vez que nosotros adoramos al Señor, alabamos al Señor, sea como iglesia o sea en nuestros hogares, en lo privado, ¿está subiendo un olor fragante a Dios?
¿O estamos adorando solamente desde nuestra alma, como un requisito? Aquí voy a tachar, hoy hice mi devocional, como para que sepa, Señor, ahí llevo mi registro. No, pero lo he hecho desde el corazón. Y la tercera cosa que quiero tocar en esta mañana es la adoración como un estilo de vida. Los adoradores que realmente el Padre busca. Y es que la adoración no es solamente ese tiempo aquí, sino el tiempo, todo el tiempo de mi vida tiene que ser una adoración al Señor. Debe ser un estilo de vida que integre todas estas funciones que nosotros hemos visto. Voy a traer este para acá. Que integre todas estas funciones en nuestra vida diaria. Este cartel no se puede quedar aquí, encerrado toda la semana. Físicamente se queda encerrado toda la semana. Pero no se puede quedar solamente ahí escrito. Tiene que llevarse a nuestras vidas. Tiene que llevarse a nuestras vidas. Nuestra verdadera adoración tiene que ver con esto, que era lo que hacía la iglesia primitiva. La primera cosa que hacía era conectar. Y un adorador, un verdadero adorador, no solamente conecta con el Señor en su espíritu, se quebranta, vive en continuo arrepentimiento, vive siendo transformado, que eso es muy importante y necesario, sino que un verdadero adorador también busca al perdido. Pero ojo, no solamente busca al perdido, sino también al hermano que está herido y necesita ser restaurado. Porque a veces nos enfocamos solo en el que necesita de Cristo. Ah, pues si usted vino a la iglesia, estuvo entre nosotros y se fue, pues como mismo se fue, mismo vuelva, que ya sabe por dónde es el camino. Esa no debe ser la actitud de nosotros como adoradores. Tiene que ser una actitud de buscar al perdido, pero también restaurar al que se fue. Ir, que está aquí abajo. Un adorador vive yendo, porque siempre está buscando oportunidades para compartir las buenas noticias a otro. Un verdadero adorador no solamente se centra aquí en lo que hacemos, sino que cada oportunidad con una persona es para compartir las buenas noticias que sabe que van a ser de bendición para él. ¿En dónde? En su casa, en su trabajo, en el supermercado. Escuchábamos el testimonio de una mujer que decía, siempre cargaba entre su bolso un Nuevo Testamento, una Biblia, y entonces ella antes de salir de su casa siempre oraba, Señor, dame oportunidades. Entonces dice que cuando iba al supermercado, entonces ella tenía unas personas específicas que el Señor le había puesto en el corazón. Entonces cuando escuchaba ese acento de esas personas, entonces ella decía, ¿me puede usted por favor decir qué dice ahí? Y entonces, ¿cuánto cuesta esto, no? Entonces decía, tiene tal precio, y decía, pues el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, y dice que comenzaba a predicarle el evangelio, ¿no? Era algo así, me estoy recordando. Así que un verdadero adorador siempre está viendo oportunidades para compartir las buenas noticias de Jesucristo. Eso es muy importante. Nosotros tenemos la buena noticia y la tenemos que proclamar, y eso es parte de ser un adorador. Otra parte es crecer, la tenemos por aquí, que tiene que ver con el discipulado. Un verdadero adorador tiene hambre por la palabra de Dios, pero hambre. Cantamos también una canción que dice, hambre que duele, ¿cierto? ¿Recuerdan esa? Que debilita, hambre que desespera por ti. ¿Realmente tenemos esa hambre que duele, que debilita, que nos desespera? Piensa tú ahí en tu interior. ¿Realmente sentimos esa hambre? Ay, por favor, Señor, que si no leo tu palabra hoy me desmayo. ¿Nos ha pasado eso alguna vez? Solamente para reflexionar, que la escudriña diariamente, que busca ser discipulado,
que busca conectar con otros para ser discipulado. Un verdadero adorador crece en ese aspecto. Un verdadero adorador crece para ser transformado y no solamente informado y tener conocimiento. Porque recuerden que la Escritura también dice que la letra mata. Y hay mucha gente que conoce Biblia al dedillo, pero no ha sido transformada. Entonces, eso es ser un verdadero adorador. Un verdadero adorador se da, porque hemos visto otro que es servir. Y un verdadero adorador se da en el servicio unos por los otros, sabiendo que lo que tiene no es de él. Todo lo que nosotros tenemos, hemos acabado de cantar, ¿no? Todo lo que soy es de él. Todo es de él. Los dones que tú y yo podamos tener no son nuestros, nos han sido dados para edificar el cuerpo de Cristo. Un verdadero adorador sirve, se entrega, se sacrifica y es generoso. Eso implica la adoración también, servir, porque cuando servimos a otros, a veces es necesario meter la mano a nuestro bolsillo también. Y un verdadero adorador es generoso con los que le rodean, pero también con el reino del Señor. Así que en esta mañana yo os pregunto y me pregunto a mí misma, ¿estamos siendo verdaderos adoradores? ¿Estamos siendo esos adoradores que el Padre está buscando? ¿El Señor podría encontrar esos adoradores acá en esta iglesia local? Y yo espero que sí. Yo espero que sí. Que mi Señor encuentre esos adoradores aquí y que yo sea una de esas. Así que yo te voy a pedir que te pongas en pie. Voy a pedir a los chicos de la alabanza que pasen por aquí. Y que pensando en esto que el Señor nos está hablando, de lo que significa ser las funciones de su iglesia, una iglesia saludable, que pensemos en esta realidad. Toda esta realidad de la iglesia de los primeros tiempos de Hechos 2 culmina con esto, con la adoración. Imaginaros que fue tan impactante que tú y yo estamos aquí después de cuántos años atrás. Así que dispongamos nuestros corazones. Yo no sé cómo lo hicimos esta mañana, ni yo sé cómo hiciste tú tu tiempo de alabanza y adoración, ni tú sabes cómo lo hice yo. Pero lo que sí estoy seguro es que ahora, desde otra perspectiva y con lo que Dios nos ha dicho, podemos decirle al Señor: Señor, me gustaría conectar contigo desde mi espíritu. Me gustaría conectar contigo desde mi espíritu, Señor. Tal vez conecté solamente desde mi alma, mis sentimientos, con lo que venía tan cargado de la semana. O tal vez conectaste con el Señor desde tu espíritu porque realmente venías con las pilas tan bien puestas. Así que va a ser para ti fácil volver a decirle al Señor: pues hoy vine a adorarte, Señor, realmente. Y que podamos dejar nuestras cargas, que realmente hoy podamos salir un poco más con la imagen de Cristo en nuestras vidas, que podamos realmente experimentar que es ese toque de que nuestro espíritu se toque con el Espíritu de Dios. Así que voy a dejar que el Espíritu Santo ministre a tu vida y que podamos cantar desde el corazón, que podamos adorar desde el corazón para terminar este tiempo.